Muy bien, muchachos. Vamos a repasar un poquito lo que hemos visto hasta ahora. Como ya llegamos del fin de semana, pues a lo mejor estamos un poquito oxidados en lo que hemos visto. A ustedes creo que los dejo de ver desde el miércoles, entonces ya pasaron varios días. Entonces vamos a retomar un poco todo lo que hemos visto, nada más para recordar. Roxana, aprovechando que estás por ahí conectada, dime Roxana, ¿te acuerdas cuáles son las partes que tiene un cromosoma? Está fácil. No me acuerdo, maestro. ¿Cómo va a ser? Ariadna, yo sé que tú sí te acuerdas. Si le digo que tampoco me acuerdo. Bueno, es que no me acuerdo exactamente el nombre. Unas son las cromátidas hermanas y el otro es el cromocentro, cromo, no sé qué. Centrómero. Eso. Muy bien, muy bien. Esas son precisamente las partes principales que tiene un cromosoma. Muy bien, muy bien. Son las cromátidas hermanas, que son los bracitos que tiene el cromosoma, que ya vimos que pueden ser. Hola Karen, buenos días. Que pueden ser cortos o largos dependiendo de la posición que tenga el centrómero. El centrómero es la parte del medio que tiene y de acuerdo a su posición nosotros podíamos clasificar los cromosomas si por ejemplo eran metacéntricos, submetacéntricos. No sé si les mostré a ustedes esa presentación de que están, cómo están clasificados los cromosomas de acuerdo a la posición del centrómero. Creo que sí, ¿verdad? Ya no me acuerdo si se las mostré a ustedes, pero me parece que sí. Entonces, habíamos visto también que el número cromosómico depende o varía de acuerdo al número de, perdón, al tipo de organismo que nosotros somos. Por ejemplo, habíamos visto que nosotros los humanos tenemos 46, pero había algunos organismos que tenían 2, que tenían 8, algunos tienen 16, algunos tienen 1200. Entonces, no importa qué organismo seas y cuánto es tu número de cromosomas, al final de cuentas, ¿qué es lo que tienen en común todos estos organismos? El número de cromosomas, ¿qué tienen en común? Que siempre es un número de qué Maestro, tipo. ¿Qué pasó, perdón por Vanessa? interrumpir. Mi compañero Aldair dice que está fallando mucho su internet. Ah, ok. Gracias, Vanessa, no, no hay problema. Gracias por decirlo. Entonces, no sé si se acuerdan, Y mi muchachos. compañero Jorge dice que no tiene internet. También Jorge. Sí, dice que no tiene internet, Ok. que no sé qué. Sí, creo que a muchos les ha estado fallando por la cuestión de las lluvias. Y bueno, Carla dice que se siente mal. Ok, gracias, Arle. Entonces, muchachos, ¿qué tenían en común ese número de cromosomas? Que todos eran número ¿qué? Par o impar, ¿se acuerdan? Ah, Era el número par, exactamente. Pero cuando se trata de las células sexuales, ahí sí, lo único que pasamos es la mitad de ese número par. Por ejemplo, en el caso de los seres humanos, nosotros tenemos 46 cromosomas, pero vimos que 23 hay en el óvulo y 23 hay en el espermatozoide. Y cuando se juntan ya forman un organismo que tiene 2N juego de cromosomas, es decir, tiene 46. Entonces es muy importante que ustedes recuerden eso, porque eso es como una base para la división celular. ¿Ok? Si recordamos un poquito las fases del ciclo celular, vimos que el ciclo celular como tal lo podíamos dividir en dos momentos. Tenemos la interfase y tenemos la mitosis. ¿Ok? ¿Alguien se acuerda cuáles son las fases de la interfase? Y yo sé, Ariadne, que tú lo sabes, pero quiero que alguien más participe. A ver, América. Maestro, yo sé, ya recordé, maestro, ya recordé, ya sé A cuál. ver, Roxana. Era lo de fase G1, fase S, fase G2 y ya, ¿no? Y ya, muy bien. ¿Te acuerdas qué pasaba en cada una de esas de mera casualidad? La fase S era en la que la célula sintetiza su ADN.
Exactamente, aquí lo que está haciendo en la fase S es que duplica su ADN y en lugar de que tengamos una cadenita como normalmente hay en todas las células, vamos a tener dos cadenas. Pero en la fase G1, va antes de la fase S, ¿te acuerdas que había? ¿O qué pasaba? No. Es la que más tarda en todo el ciclo celular. América, ¿tú te acuerdas? No. No te me duermas, América, estamos en clase. Eh, vamos a ver quién. A ver, Vanessa, ¿tú te acuerdas de casualidad qué era lo que pasaba en la fase G1? ¿Se acuerdan? Les mostré una tablita que mostraba el ciclo celular, pero dividido en tiempo. O sea, cuánto tardaba en Yo horas. creo que no me acuerdo. ¿No te acuerdas? A ver, vamos a escribir la tablita. Sí, sí recuerdo el La tiempo, pero G1 no sé. Es crecimiento de célula. A la manera, Es ¿verdad? el crecimiento de la célula. Muy bien, Jessica. Es la fase G1, es cuando la célula se hace más grande. Después viene la fase S, que es la que nos dijo Roxana, que es cuando el ADN dentro de la célula se duplica. Después viene la fase G2. Ahí sí, ¿qué pasa en la G2? ¿Te es donde acuerdas, Vanessa? continúa su crecimiento. Exactamente. Aquí en la fase G2 lo que va a pasar es que una vez que la cadena de ADN ya se ¿Qué pasa con uno? forman los cromosomas, ¿ok? Y vimos que esa era la parte del Se ciclo enrolla y celular sale. que correspondía a la interfase, ¿ok? Duraba aproximadamente unas 15 horas. Y la mitosis solamente duraba Estoy una hora. levantando la mano para poder ver. Y Roxana, como si nada, ella le suelta la sopa. Perdón. Perdón, Vanessa, tienes razón. Te voy a dar la palabra ahora. Entonces, ¿te acuerdas, Vanessa, en la mitosis cuáles son las fases que tiene? Así, solo los nombres. Bueno, maestro. Perdón, se suena muy grosera. No, no hay problema, le voy a preguntar a alguien más. Mayra, Perdón, Roxana. Sí, ¿tú te acuerdas cuáles son las fases que tiene la mitosis? Después de que salimos de la interfase ya pasamos a la mitosis. ¿Qué fases tiene, te acuerdas? Son 4. Yo, maestro. Ahorita correcto. yo. Pero si no prendes cámara, no puedes No, poner. creo que no. Profe, cállate, Alexander. Es que se Alexander de atora. repente desapareció. Muy bien, Alexander. Oye, Si no prende tu cámara, no, Oye, no funciona. A ver, Coral. Ándale. Es profase, metafase, anafase y Muy telafase. bien. ¿Qué ocurría en cada una de ellas? ¿Te acuerdas? Alexander sabe. A ver, Él me lo Alexander. dijo, me mandó WhatsApp. Ah, maestro, ¿cómo estás? Dios mío. ¿Te acuerdas qué pasa en la profase? Es cuando ¿Qué es pasaba? no me acuerdo, maestro. ¿Cómo va a ser, Alex? A ver. Quería mostrar su cámara. La lista de casualidad, ¿tú te acuerdas? Roxana sí se acuerda, ya lo vi. Larisa, ¿estás por ahí? Eso durmió. No sé, profe, la verdad le mentiría. ¿Cómo va a ser, Larisa? Ya vamos a entrar a meiosis. Mafer, ¿tú te acuerdas? María Fernanda. La verdad no me acuerdo.
Muchachos, y no lo tienen anotado, como para que al menos lo lean y me digan qué es lo que ocurre. Los voy a colgar. A ver, Eurídice, ¿tú lo tienes anotado? Di que levantaste la mano, o fue mi idea. No, pero puedes participar, no pasa nada. Lo peor que te puede pasar es que te ponga puntos, Dice, condensación de filamentos de cromatina para dar lugar a los cromosomas nucleolo y membrana nuclear desaparecen y síntesis del uso mitótico. Así es. Vimos que las principales características de la mitosis como parte de la división es que desaparece el núcleo, desaparece el nucleolo, los centriolos hacen aparecer el uso mitótico y los cromosomas salen del núcleo de la célula. Ya sabemos que los cromosomas antes se formaron en la interfase, ¿ok? Después viene la metafase. ¿Alguien se acuerda? A ver, yo sé que tú te acuerdas. Eduardo, lo veo muy concentrado. Se me hace que está revisando sus apuntes. Entonces, Eduardo, ¿te acuerdas qué pasa en la metafase? ¿O no te acuerdas? Le dio risa. Maestro, yo creo que me acuerdo. A ver, Dafne, dime muy bien, tú no has participado. A ver, Dafne, cuéntame. Es cuando los microtúbulos se unen al centrómero, ¿no? De los cromosomas. Exactamente, si te acuerdas, los microtúbulos lo que hacen es que forman el uso mitótico en la profase. Ya una vez que el uso mitótico ya se formó y los centriolos están a los extremos de la célula, los cromosomas, como ya se liberaron en la profase, ahora sí, ocurre lo que tú dices. El uso mitótico atrapa a los cromosomas en su centrómero y los alinea todos así en filita en el centro de la célula. Después ya vamos a entrar a la anafase. Entonces, no sé si alguien quiere decir. Ok, muy bien, César. Eso es justamente lo que ocurre. Es más o menos lo que nos explicó ahorita Dafne. Entonces, no sé si alguien me quiere decir qué es lo que pasa en la anafase. ¿Le puedo decir? Sí, Mayra, muy bien. A ver. Es cuando se separan las cromátidas moviéndose lentamente a los polos opuestos. Exactamente. Una vez que el uso mitótico organizó a los cromosomas en la parte del medio de la célula, en la anafase lo que hace el uso mitótico gracias a los centriolos es romper los cromosomas, separarlos y mandar cada parte de los cromosomas hacia polos diferentes de la célula para que se formen las nuevas células y no tengan la información genética cortada en partes, sino que es el ADN que está duplicado y se divide en dos, ¿ok? Y por último nos queda la telofase. ¿Quién se acuerda? Maestro, yo quiero decirlo. A ver, Dafne. Es cuando los cromosomas se descompensan en su forma habitual, ¿no? Y creo que algo en el núcleo se regeneraba, algo así. Sí, aquí lo que ocurre es que ya no va a haber cromosomas, sino que ya regresan a su forma normal de cadenita y en lugar de que estén libres por la célula, todos se van a organizar nuevamente dentro de los núcleos, porque ahora ya no va a haber uno, sino que va a haber dos núcleos formados, cada uno a los extremos de la célula, y de hecho la célula va a parecer como si fuera un cacahuatito, ¿ok? Si se acuerdan era como un maní. Entonces ya solamente le falta hacer una última parte que es la citocinesis. ¿Alguien se acuerda qué pasaba en esa citocinesis? ¿Qué ocurría ese proceso? Se separaban las células. ¿Qué pasó, Ariadna? Oh, no me acuerdo quién habló. Karime, ¿tú te acuerdas? ¿Qué pasó? Maestro, no sé. Se separaban las células. Muy bien, Ariadna. Básicamente es eso. La citocinesis es el fenómeno cuando las células se despegan la una de la otra. Muy bien, muchachos. Entonces, vamos a retomar un poquito esa diapositiva.
para que recordemos. Ok, yo sé que ya lo vimos varias veces, pero se los voy a recordar porque veo que andan medio perdidos con esa parte. Entonces ahí les va. No sé si ya logran ver la presentación ahí en sus pantallitas. Sí. Ok, muy bien muchachos. Entonces, aquí recordemos que todo esto hagan de cuenta que es una mitosis, ¿ok? Entonces, esto es interfase, aquí está profase, aquí está metafase, anafase y telofase, ¿ok? Ya vimos cuáles son las características de los cromosomas, ya vimos que es ADN que se empaqueta en esa forma de X y que está dentro del núcleo, ya vimos que de acuerdo a la posición de su centrómero pueden tener diferentes nombres, ya vimos que para cada especie de organismos siempre vamos a estar en número par, ¿ok? Y para cada organismo hay un número de cromosomas de la cadena de ADN habitual, ¿ok? Entonces, ay, perdón, este es el ciclo celular completito. Vimos que la fase de la interfase es la que dura más tiempo, ¿ok? Dura aproximadamente unas 15 horas, de las cuales 5 horas son G1, que es cuando la célula se hace grande, 7 horas son de la fase S, que es cuando el ADN se duplica y se forman dos cadenas. G2 dura 3 horas y es cuando esas dos cadenas se rompen y forman los cromosomas que ya tienen la forma de X. Después viene la mitosis que solamente dura 1 hora. De esta hora, 36 minutos es de profase, 3 minutos de metafase, 3 de anafase y los últimos 18 son de la telofase, ya que es citocinesis para formar dos células. ¿Ok? Si alguien tiene dudas, que me vaya diciendo. Entonces, ahorita ya vamos a entrar en la meiosis. Repítelo, por favor. Es que se atoró. Ok. ¿Lo estás copiando? ¿Quieres que lo repita o no sé si lo alcanzas a mirar? El cuadrito no lo alcanza a ver. Ok, entonces les repito muchachos, todo el ciclo celular dura aproximadamente 16 horas. Entonces, si lo dividimos, la interfase, que es la primera parte, dura 15 horas y la mitosis solamente dura 1. ¿Ok? La fase G1 dura 5, la fase S dura 7, G2 dura 3 horas y la mitosis solamente va a durar 1 hora. Dentro de esa hora, 36 minutos son para profase, 3 minutos para metafase, 3 para anafase y 18 para telofase. ¿Ok? Nada más no se vayan a ir con la quinta. Ahora, si se acuerdan ustedes, muchachos, en nuestro cuerpo, así como en la mayoría de todos los organismos, tenemos dos tipos de células. ¿Alguien me puede decir cuáles son esos dos tipos de células? Los mato, muchachos. Lo vimos hasta el cansancio. De hecho, esa era la principal diferencia entre mitosis y meiosis. Maestro, ¿era la somática y las células sexuales? Las células somáticas y las células sexuales. Las somáticas, ¿qué tipo de células son? Es la de todas nuestras células del cuerpo, o sea, todas las que Todas las tenemos. células de nuestro cuerpo.
Y las sexuales, pues solamente. Ajá. ¿Y las sexuales? Pues donde se hace la reproducción. Exactamente, que en el caso del macho es el espermatozoide y en el caso de la hembra es el óvulo. Muy bien, y esa es la principal diferencia entre mitosis y meiosis. La mitosis es la división celular de las somáticas y la meiosis es de las sexuales. Ahora sepan ustedes que no importa si tú como célula vas a entrar en mitosis o vas a entrar en meiosis, la primera parte siempre va a ser una interfase, ¿ok? Va a durar el mismo tiempo y es exactamente lo mismo. Tiene fase G1, fase S y fase G2. Después ya vienen las respectivas divisiones celulares. Si eres una célula sexual, entras en meiosis, y si eres una célula somática, haces mitosis. Y distinguimos esto que tenemos acá. Eso es una célula somática normal. Entra en interfase, tiene profase, metafase, anafase y telofase, tal cual. ¿Ok? Ahora, mucha atención en esta diapositiva. Yo sé que está en inglés, pero los nombres se pueden entender perfectamente. Entonces, aquí tenemos mitosis, ya sabemos que es de células somáticas, entonces primero es interfase. Aquí hay algo muy importante para recordar, el número de cromosomas, ¿ok? Si tú eres una célula somática, como eres la célula de un organismo normal, ¿ok? Siempre vas a tener tu número de cromosomas normal, o sea, de 46. No importa si eres una célula del cabello, si eres de la piel, si eres del estómago, solamente por el hecho de formar parte de un organismo, tu juego de cromosomas siempre va a ser de 46, ¿ok? Cuando tú entras en profase, ese número se duplica. ¿Por qué? Porque cuando tú crees a tu clon, a tu célula que va a ser tu clon, ¿ok? Tú no le puedes dar 23 cromosomas, porque si lo hicieras, serías un espermatozoide o un óvulo. Y como no es tu caso, entonces tienes que duplicar tu ADN. Y eso ya vimos que pasa en la interfase, en la profase ya se forman los cromosomas, ¿ok? Y por eso aparece como que eres 4N. Es decir, en lugar de que tengas 46 cromosomas, que es lo normal, vas a tener ¿cuántos? 46 por 2 son ¿qué? Son 92. Bueno, son 92 cromosomas, exactamente. La bestia. ¿Qué pasó? No. Qué inteligencia. ¿Querías decir algo? No, le repito, maestro, qué inteligencia. Ya para estar sacando mi calculadora. Ok. Entonces, ok, pasas a tener 92. ¿Por qué? Porque cuando tú termines tu ciclo normal de división, pues vuelves a tener 46, ¿ok? Así como empezaste, tomando en cuenta que eres una célula cualquiera, de cualquier parte del cuerpo. Ahora, si tú eres un espermatozoide o eres un óvulo, la cosa es diferente, ¿ok? Para empezar, si eres óvulo o eres espermatozoide, nunca vas a tener 46 cromosomas, solamente vas a tener 23. ¿Por qué? Porque cuando se logra la fecundación, el espermatozoide que tiene 23 y el óvulo que tiene otros 23 se juntan y forman un organismo con 46. Entonces, no importa cuál sea tu situación, si tú eres espermatozoide o eres óvulo, siempre vas a tener 23 cromosomas. Eso no hay pierde. Pero ocurre lo mismo que en la mitosis. Cuando te vas a dividir, pues tienes que duplicar tu contenido genético. Por eso pasas de tener 23 a tener 46, como si fueras una célula somática, pero no lo eres. Entonces, la meiosis lo que tiene de diferente de la mitosis es que es una mitosis que ocurre por dos, ¿ok? Si se dan cuenta, hay profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, ¿ok? Ocurre esa primera división y de un espermatozoide pasas a tener dos. Después esos dos espermatozoides se vuelven a dividir cada uno y entran en profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2. Y por último, en lugar de que tengas dos espermatozoides como al principio, vas a tener 4 espermatozoides o 4 óvulos. Y cada uno tiene N número de cromosomas. Es decir, si el ser humano tiene 46, N significa que tiene la mitad.
o sea 23. ¿Ok? 2n significa que tiene 2 veces n, que es 23, que es 46. ¿Ok? Como si fuera una célula somática. Esa es la principal diferencia. No sé si hasta aquí alguien tiene alguna duda, por favor que me pregunte, porque se empieza a poner un poco rara la cosa. Entonces es necesario que vayamos todos al mismo tiempo. Recuerden que hay preguntas de repaso y luego ahí es donde se las ven negras. Entonces, si por favor alguien tiene dudas, que me diga. ¿Nadie? ¿Todo bien? Maestro, o sea, la diferencia es que la meiosis se divide por metafase 1, metafase 2 y así. Exactamente. La principal diferencia con la meiosis es que es una sola célula que se divide 2 veces. ¿Ok? Entonces, por eso hay profase 1, hay profase 2, ¿ok? Como que ocurre 2 veces una mitosis. Y obviamente otra cosa de diferente es el tipo de célula y el número de cromosomas que está implicado. Eso es importante recordar. ¿Ok? Entonces, ahora, Profe, aparte de ustedes que se saben dividen que el en partes, espermatozoide y el óvulo... ¿Qué pasó? que si aparte que se dividen en 2 partes, ¿hay alguna otra diferencia? Porque, o sea, hay un momento en el que son 2 nada más, y después se siguen dividiendo para hacer 4 que componen todo lo que es el ciclo de la meiosis. Pero, ¿por qué no se pueden quedar en 2? ¿O cómo es que saben que se sigue dividiendo hasta llegar a 4? Ok. Ocurre por 2 razones. Una de ellas es que, como les dije, las células sexuales tienen tiempos de vida más cortitos, ¿ok? Y como solo están diseñadas para crear un nuevo organismo, pues si no se usan, se mueren, entonces hay que estarlas regenerando. Y su tasa de regeneración tiene que ser más rápida que la de una célula normal, ¿ok? Si ellas solo hicieran, hagan de cuenta, una mitosis, que sería una división normal, ya saben que una mitosis dura aproximadamente unas 16 horas. Entonces imagínense ustedes que un espermatozoide y un óvulo tarden ese tiempo en dividirse. Realmente es mucho tiempo para una sola célula. Por eso, si ellas se van a tomar 16 horas, entonces hacen que valga la pena. Y en lugar de que tengas al final una, pues mejor vas a tener 4. ¿Ok? Así de tal suerte que aseguras que tienes 4 óvulos, 4 espermatozoides, y cualquiera de los 4 tiene la misma probabilidad de hacer una fecundación. ¿Ok? ¿Qué es otra principal diferencia? Es que cuando ocurren esas 2 partes de la meiosis que hay, que están numeradas del 1 al 2, ya saben, profase 1, profase 2, metafase 1, ¿ok? Ocurre un fenómeno que se llama segregación. En inglés es segregación, en español se le llama entrecruzamiento. Y es esto que vemos acá, ¿ok? Yo sé que todavía no lo hemos visto, pero lo vamos a llegar a ver cuando estudiemos la parte genética y veamos cómo se distribuye la información genética. Nosotros sabemos que tenemos diferentes tipos de información para cada característica. Por ejemplo, hay genes que codifican para el color de los ojos, para el color del cabello, para la forma del cuerpo, para el color de la piel, cualquier cosa, ¿no? El tipo de voz, alguna característica física, cualquier cosa. Entonces, esas características heredables, ¿ok? Que es lo que hacen que nos parezcamos a mamá, a papá, a los abuelos, están precisamente en los cromosomas porque están formados de ADN, que es nuestra información genética. Entonces, cuando ocurre la meiosis, ocurre este proceso de entrecruzamiento. Lo que hacen los cromosomas es más o menos lo que vemos acá, ¿ok? Vamos a suponer que estamos en la fase 1, de la primera parte de la meiosis, y ocurre la segregación. Como el número de cromosomas está duplicado, como si fuera una célula somática, ¿ok? Antes de que entren en telofase, intercambian sus cromátidas. Eso es algo que solamente hacen las células sexuales. Hagan de cuenta. Vamos a suponer que este cromosoma de acá le da su bracito corto a este de acá, y este, por ejemplo, le pasa su bracito largo a este. O sea, como que se intercambian sus partes. No sé si más o menos me explico. ¿Ok? De tal suerte que cuando salen los 2 óvulos o los 2 primeros espermatozoides,
tienen esa segregación o ese entrecruzamiento de sus cromosomas. Y cuando se vuelven a dividir en la segunda fase de la meiosis, eso ocurre una segunda vez y la información genética se vuelve a revolver otra vez. Eso es algo única y exclusivamente característico de las células sexuales. Y lo hacen para que la información genética sea diferente en cada uno de ellos. De tal suerte que si, por ejemplo, alguno de estos espermatozoides o alguno de estos óvulos logra entrar en el proceso de fecundación, tiene una información genética que está completamente combinada, ¿ok? Que cuando se junta con una célula diferente de otro cuerpo, pues combina esa información, entonces ya serán las características que nosotros observamos en un organismo. A lo mejor si, por ejemplo, nuestra mamá es de ojos claros, ¿ok? A lo mejor en ella, ese gen de los ojos claros es un gen que es dominante, ¿ok? Porque ella lo expresa en su físico, ¿ok? Pero vamos a suponer que a lo mejor su hija o su hijo, cuando nace, no tiene los ojos de color, los tiene negros. Y tú dices, ay, pero ¿cómo es posible si la mamá tiene los ojos claros? Precisamente porque ocurre este proceso de segregación entre el cruzamiento. Maestro, ¿no se supone que cuando un bebé nace tiene los ojos grises y luego ya toma su tonalidad? A ver, ¿cómo me puedes repetir, por favor? ¿No se supone que cuando nace un bebé, ya sea género masculino o femenino, se supone que cuando nacen, sus pupilas no tienen un color específico, normalmente son de color gris? Pero cuando crecen al año, ya sus pupilas y sus córneas toman un color diferente. ¿Por qué pasa eso? Sí. Eso es algo completamente diferente, ¿ok? Y ahorita nosotros estamos a nivel de célula. Lo que tú estás explicando es un proceso de madurez, ¿ok? Y no solamente ocurre con los ojos, ocurre con la piel, ocurre con el cabello, ocurre con muchas partes. Cuando nace una persona, un recién nacido, ¿ok? El color que tienen los ojos, el color del cabello, la forma del cabello, el color de la piel, no es el definitivo, ¿ok? Tiene que entrar en un proceso de madurez en sus células, ¿ok? Para que conforme pasen los meses, ahora sí, agarra el color que su ADN está configurado para tener. A lo mejor el bebé es de ojos, no sé, verdes, por ejemplo. Pero como tú dices, al principio nace y está como que no tiene color, ¿no? Como que es de color gris. Pero conforme pasen las semanas, el bebé ya va a tener el color normal en sus ojos que su configuración genética tiene. Si su configuración genética dice que el bebé tiene que ser de ojos verdes, entonces cuando pasen las semanas, ese color gris va a cambiar al verdadero color que debe ser. Y lo mismo pasa con el cabello. Nos vamos a suponer que el bebé a lo mejor es de cabello rizado, ¿no? Pero nace con el cabello lacio. Conforme pasen las semanas y el tiempo, se le va a enchinar el cabello porque su gen es para el cabello rizado, es para el cabello chinito. Al principio no lo tiene así, pero sus células pasan por un proceso de madurez y alcanzan esa característica genética. Eso es un proceso completamente diferente, no tiene nada que ver. La información con la que tú naces es una información específica y así se va a quedar hasta el día que te mueras, ¿ok? Pero para que tú, en tus características físicas, lo puedas expresar, tiene que pasar un periodo de algunas semanas para que tus células maduren y puedas reflejar la verdadera característica que tú heredaste, ¿ok? Si tu cabello es castaño, si tu cabello es negro, si es rubio, si es pelirrojo, si es rizado, si es lacio, si tienes ojos negros, cafés, de color, todo eso pasa por un proceso de madurez antes de que tú tengas el color con el que naciste configurado, ¿ok? Así es como funciona. Eso es otra cosa completamente diferente. No sé si más o menos te quedó claro. Sí, me quedó claro. Solo me entró esa duda de lo que había dicho antes. Ya sabes, pedos mentales. Sí, les digo, entonces, regresando un poquito a lo de la división celular, esa segregación o entrecruzamiento es esto que vemos acá. Cuando los cromosomas están, ahora sí que dividiendo en la meiosis, hacen ese entrecruzamiento, intercambian sus cromátidas. Vean ustedes que, por ejemplo, normalmente está así, ¿no? Un cromosoma rojo y un cromosoma negro, ¿ok? Y de repente, cuando se van a entrar en meiosis y se están dividiendo, intercambian sus partecitas.
y tenemos cromosomas con esta forma, que es negro, pero a lo mejor en las puntitas de sus bracitos es rojo, porque ahí intercambió parte de su información con otro cromosoma. Eso es algo que única y exclusivamente ocurre en la meiosis, que es de las células sexuales. Y lo hacen para que la información genética siempre sea variable, para que cuando se junten con la otra célula sexual a la hora de la fecundación, esa información genética se intercambie. Por eso les digo, a veces puede ser que mamá tenga ojos claros, pero el hijo de repente nace con los ojos negros. Y tú dices, ay, pero ¿cómo va a ser si su mamá tiene ojos claros? No significa que el gen de los ojos claros se perdió. El hijo todavía lo va a tener, solo que lo va a tener como un gen que está apagado, así se le dice, ¿ok? Pero si, por ejemplo, ese hijo se llega a casar con una mujer que tiene ojos claros o que en su familia hay gente de ojos claros, es muy probablemente que su hijo nazca con ojos claros. ¿Por qué? Porque es un gen que él tiene gracias a su mamá y que muy probablemente su esposa tiene gracias a su familia. Entonces, cuando nace el hijo, pues sale con ese color, aunque el papá sea de ojos negros y la mamá también, el hijo sale de ojos claros porque en el árbol genealógico de los papás hay parientes con ojos claros. Y eso es gracias a ese entrecruzamiento que hacen los cromosomas únicamente en las células sexuales. No sé si les quedó claro, muchachos. Si no, se los vuelvo a explicar. Es otra diferencia que hay entre la meiosis y la mitosis. Por eso siempre distingo mucho entre célula sexual y célula somática, porque los procesos son diferentes. Entonces me interesa que me digan para que yo se los explique. Miren, esto que ustedes ven acá, en otro salón me dice, ay, es lenguaje de señas. No, no es lenguaje de señas. Aquí únicamente nos están mostrando cuál es la diferencia entre la mitosis y la meiosis en cuestión de cromosomas, pero explicado con deditos, ¿ok? Cuando nosotros empezamos la mitosis, ¿ok? Normalmente los cromosomas pues todavía están formados como una cadena de ADN. Como el ADN se duplica, entonces tenemos ya información genética duplicada y se forman los cromosomas ya con esa forma de ellos, que es la información genética que está duplicada. Cuando llega la fase de la metafase, los cromosomas se alinean, así como lo vemos en esta imagen, ¿ok? Y están todos alineaditos en la parte de medio de la célula. Cuando viene la anafase y los embriones empiezan a jalar a los cromosomas, los rompen en dos para formar nuevamente lo que tenemos acá, ¿ok? Como al principio. De tal suerte que cuando se crean dos células, pues ya tiene cada una su información genética en la misma cantidad y en el mismo número que al principio. Y si se dan cuenta, la meiosis inicia exactamente de la misma manera, solo que como tenemos dos anafases, entonces tiene que ocurrir por duplicado, ¿ok? Entonces la información genética se duplica dos veces, para que al final cada espermatozoide y cada óvulo tenga 23 juegos de cromosomas nada más, por ser células sexuales. No sé si les quedó claro. Me interesa que me digan para que yo sepa cómo explicárselos a lo mejor mañana que tengamos clase. ¿Seguro? Bastante Todos los claro. días así como que sí. Vamos a decirle que sí. Ok, Maestro, gracias. de casualidad, en internet hay algún videíto que pueda ver para entender mejor su tema. ¿Cómo puedes repetir? Porque casi no te escuché. En internet para que se pueda entender mejor su tema. No, que usted no te escuché. Ay, ¿Me lo maestro. puedes escribir? Es que el internet ok, no es muy bueno. Sí, yo ahorita se lo escribo. Que si hay algún video en internet para que se pueda entender mejor su tema. Ah, ¿que quiere que yo les pase qué? ¿Las diapositivas o que te muestre un video o qué quieres? Que si usted sabe algún video de internet para que él pueda ver, para que entienda mejor su tema. Ah, pero por supuesto que sí. De hecho, qué bueno que me lo dicen. No se los voy a dejar como tarea, porque más bien quiero que ustedes lo vean en el tiempo libre que tengan. Es un video que está muy chistoso, les va a gustar. Agarran, ponen en YouTube y ponen esto que les voy a poner. Había dicho que hay un video de unas células que son como caricaturas, maestro, pero no sé cómo se llama.
Aquí está América. Es justamente eso que les estoy poniendo en el chat. Es un canal de YouTube que se llama Amoeba Sisters, ¿ok? O sea, las hermanas Amoeba, ¿no? Entonces, hay un video que es de la mitosis, ahí le puse motosis, pero es mitosis. Me confundí. Entonces, ahí le ponen Amoeba Sisters, le ponen mitosis, está en inglés, pero lo padre de este video es que como el lenguaje de inglés que utilizan es didáctico, entonces si ustedes le activan al video los subtítulos, tal cual lo que ustedes están escuchando es lo que van a ver en los subtítulos, o sea, no van a omitir ninguna palabra. Esta es de los pocos videos que los subtítulos van de acuerdo a lo que nosotros escuchamos en inglés. Entonces, durará cuando mucho entre 15 y 20 minutos, está súper cortito, y te explican con caricaturas cómo es el proceso de la mitosis, cuál es la diferencia entre mitosis, entre meiosis, y cuál es la importancia de cada uno de ellos. O sea, por qué ocurre la mitosis, por qué ocurre la meiosis, y las células pues tienen caritas, y está muy gracioso, está muy didáctico. Entonces, se lo recomiendo. Véanlo, y mañana, cuando vengamos a la clase, comentamos un poco ese video, y seguimos repasando. Ya con ese video les va a quedar un poco más claro esto que les estoy contando del intercruzamiento, de la meiosis y las principales diferencias. El canal se llama Amoeba Sisters, específicamente ustedes van a buscar la mitosis, ¿ok? Entonces, así lo pueden buscar en YouTube, está muy sencillo. ¿Alguien tiene alguna duda? Y antes de que me vaya, ¿todo bien? Muy bien, muchachos. Todo bien. Entonces retomamos mañana, ¿ok? Que tengan buen día, que les vaya muy bien y prepárense para su siguiente clase. Adiós, chicos. Bye. Que les vaya bien. Nos vemos, profe. Bueno, Nos vemos, Ariana.